Shalom, bendiciones, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este su espacio de estudio Berea, donde estamos explorando los conceptos del primer siglo, algunas de las cositas importantes que tenemos que entender como familia de la fe, ya que muchas veces venimos y no entendemos cómo hay una continuidad entre lo que es la palabra del Todopoderoso. Hoy en día vamos a continuar con la segunda parte del tema, el reino de Dios. La semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos, pero esperamos que esta semana todo funcione bien. Hasta este momento todo ha estado funcionando bien, no ha habido problemas y esperemos que así nos salga. Así es que vamos a empezar. Tenemos mucha información que considerar y de verdad que gracias por estar, gracias por estar ahí con Gracias por estar ahí con nosotros. Así es que ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar porque tenemos mucha información. Dice aquí el reino de Dios. Esta fue la parte que no le pude leer la semana pasada, pero hoy sí tenemos la traducción y así es que vamos a ver. Dice aquí el reino de Dios. La frase reino de Dios tiene a menudo la forma reino de los cielos. Esto lo vimos la semana pasada. A Marcos, a Mateo tienen una diferencia entre lo que es reino de Dios y reino de los cielos, pero sabemos que es lo mismo. La frase reino de Dios tiene a menudo la forma reino de los cielos. La razón de ello es que la palabra Dios no debía usarse en los círculos de Judea. En su lugar se utilizaba el nombre sustituto de Dios, que es cielo. Tanto reino de Dios como reino de los cielos significan lo mismo. Entonces, esto es importante porque encontramos en Mateo que dice el reino de los cielos y luego encontramos en Marcos el reino de Dios. Entonces, o al revés, no recuerdo ahorita mismo, pero ya sea que veamos el reino de Dios o el reino de los cielos, sabemos que Mateo dice el reino de los cielos. Porque no se usaba el nombre de Dios. Entonces ellos sustituyeron Dios por cielo. Entonces cuando dice el reino de los cielos, estaban refiriéndose al reino de Dios. Y cuando dice reino de Dios, pues es el reino de Dios. Así es que entonces por eso ya sabemos. Dice, tanto reino de Dios significa lo mismo. Para los estadounidenses, el significado de la palabra reino es difícil de apreciar, ya que no tienen experiencia de reyes y realezas. En un reino no hay derechos humanos individuales ni opciones democráticas. Un reino se refiere a la población que se encuentra en un territorio bajo la autoridad de una persona central llamada rey. Un rey, por razón de su estatus personal, es dueño y señor de todas las personas y cosas que se encuentran en su territorio. El rey es dueño de todos y de todo lo que hay en el reino y puede disponer de ellos a su antojo. Usted se imagina si tan solo nosotros entendiéramos lo que significa el reino de Dios, porque dice, en un reino se refiere a que el rey es dueño de todos. Y muchas veces nosotros lo decimos, inconscientemente decimos, porque no estamos conscientes de lo que hablamos. Inclusive cuando hacemos la oración de el Padre Nuestro, la oración de Yeshua, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, porque realmente ese es el reino. En el reino de Dios no hay tal cosa como mi voluntad, sino es la voluntad del rey. Y aquel que no hacía la voluntad del rey era castigado. Entonces muchas veces nosotros decimos, vivimos reino, hablamos reino, caminamos reino, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos lo que es un concepto de reinado. ¿Cómo se dirigía un reino? ¿Cómo se manejaba un reino? No lo entendemos. Por eso dice aquí, un rey, el rey es dueño de todos y todo lo que haga, todo lo que hay en el reino y puede disponer de ellos a su antojo. Los habitantes del reino deben tratar al rey como un amo y señor. Vamos a seguir leyendo por aquí. Esto era lo que no le pude leer la semana pasada. Entonces dice, los habitantes del reino deben tratar al rey como amo y señor. Un rey de reyes sería amo y señor incluso de otros reyes y abarcaría el dominio de todos los demás reinos. O sea, que cuando nosotros escuchamos la expresión rey de reyes y señor de señores,
Eso es una expresión idiomática que se tenía dentro de lo que era el contexto del antiguo Medio Oriente. Cuando un rey tenía bajo su dominio a provincias donde había otros reinados, este rey era el rey de reyes y era el señor de señores. Nosotros creemos que cuando encontramos esa expresión en la Biblia únicamente aplica a Yeshua, cuando realmente es una expresión idiomática. Por ejemplo, a Asuero, el rey Asuero, a Hashverosh, el rey Asuero, a Persia. Dice que tenía su dominio 127 provincias. Él era un rey de reyes, un señor de señores. A Nabucodonosor, que tenía provincias debajo de él. Él era un rey de reyes y un señor de señores. Cuando se habla de Yeshua como el rey de reyes y señor de señores, es porque él va a tener dominio sobre toda la tierra y sobre él van a estar reyes, sobre él van a estar gobernantes, sobre él. Por eso él es el rey de los reyes, el señor de los señores. Pero eso no quiere decir que sea el Dios eterno que se sienta en el trono, sino que Dios le da la autoridad para que Él, aquí en la tierra, Él sea el rey de los reyes, el señor de los señores. Es una expresión que si alguien del antiguo Medio Oriente la leía, la entendía perfectamente. Nosotros, en nuestra mentalidad teológica, queremos que diga algo que el texto no dice. Simplemente, si se leía Rey de Reyes, Señor de Señores, ellos entendían. Tiene un título en el cual todos los demás se van a someter a él, porque él tiene dominio sobre todas las otras, sobre las naciones, provincias. Él es un rey que va a estar sobre los reyes, un señor que va a estar sobre los señores. Algo sencillo, pero cuando lo entendemos en el contexto podemos ir entendiendo por qué la Biblia dice, y Él es Rey de Reyes, y Él es Señor de Señores, fuera del dogma teológico, porque dentro del cristianismo se nos enseñaba, aún en el canto, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y creíamos que Yeshua era el... No, vamos a seguir leyendo por aquí. Un señor, que en griego es kurios, latín, dominus y semítico, Adón o Baal. Esto es importante porque la mayor parte del tiempo encontramos la palabra kurios para Yeshua, que es el Señor, el amo. No es teos, sino es kurios, que significa Señor. Es una palabra helenística que se refiere a una persona que tiene el poder más completo sobre las personas y cosas. El Señor es el dueño absoluto de todas las personas y cosas de su dominio. Es una persona que tiene el poder de disponer de las cosas y las cosas a su antojo y que ostenta este poder mediante un título reconocido como válido, ya sea por la fuerza, la costumbre o la ley. Este es el poder. Este poder es el señorío, que el griego es Kyrios, Kyriotes, latín dominium. El señor tenía derecho a utilizar cualquier cosa o persona que fuera suya, a disfrutar de todos sus productos o propiedades y a consumir íntegramente todo lo que fuera susceptible del consumo. Debido a la percepción de que Yeshua estaba con el Dios de Israel en el cielo, llamar a Yeshua Señor o Kurios significaba que ejercía el dominio cósmico supremo después de Dios. Oiga bien, después de Dios. Es interesante porque dentro del reino de Dios, entonces nos estamos dando cuenta que hay una jerarquía. Que algo que esta palabra no le gusta a muchos, pero está Dios y ahora está el Kurios. ¿Cómo lo podemos probar? ¿Lo podemos probar? Claro que sí lo podemos probar. Romanos capítulo 10. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Una de las frases que más sabemos, que más nos enseñaron, la oración de fe. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, y la palabra aquí para Señor, la vamos a ver aquí está abajo, Kurios. Vamos a hacer esto, estudiar. Y ahí está la palabra Kurios. Oiga, se la voy a poner que Logos no lo diga. Kurios. Kurios. Señor, dueño. Amo, patrón, dueño, ¿ve? Entonces, tanta cosa que tengo abierta yo hoy aquí. Esta la vamos a cerrar. Ok, entonces dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Kurios, pero ya establecimos, y creyeres en tu corazón que Dios, Teos, ¿por qué no es la misma palabra? Porque aquí la palabra para Dios es
Theos. Teos, Dios. Dios, ¿ve? Para Yeshua es curios, Curios. curios. Para Dios es Theos. Teos. Entonces, eso es interesante, porque entonces, cuando leemos que si confesares que con tu boca que Yeshua es el curios, porque Dios le ha dado el dominio para que ahora Él sea tu amo, Él sea el que tenga dominio sobre todas las cosas, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues dice pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ahí lo vimos claramente. Y si me pregunta de dónde estaba leyendo, no me voy a acordar. Aquí, es este. Este no lo voy a ocupar, este no lo voy a ocupar y mejor empiezo a cerrar cosas porque si no... Entonces, dice aquí, debido a la percepción de que Yeshua estaba con el Dios de Israel en el cielo, llamar a Yeshua Señor significaba que ejercía el dominio cósmico supremo después de Dios. Significativamente en la carta de Pablo al grupo de Tesalónica, al grupo de Yeshua en Tesalónica, el título Señor es el título principal de Yeshua, utilizado 24 veces. ¿Cuántas veces hemos leído la carta a los tesalonicenses y no nos hemos dado cuenta que el título Curios está 24 veces solamente la carta? La encontramos en el capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 8, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo 12, versículo 13, capítulo 4, versículo 3, versículo 15, versículo 16, versículo 17, capítulo 5, versículo 9, 23, 27, 28. Sin artículo está capítulo 1, versículo 1. Todas estas 24 veces. Y aquí encontramos, si nosotros vamos aquí a la cita, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que dice, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro curios, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del curios del Señor, recibiendo la palabra en medio del gran tribulación con gozo del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del curios, no solo en Macedonia, Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Ok, y seguimos leyendo aquí, toda esta parte de aquí. Ok, vamos a seguir por acá. Pablo menciona el reino de Dios como algo bien conocido por su audiencia. Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Dios nos llamó a su reino. Gálatas 5:21. Envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 4, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 6:9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 15:24. Luego al fin, cuando Él entregue el reino, Yeshua entrega el reino al Dios y Padre. Yeshua va a entregar el reino a Dios y Padre. Primera de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Ok, esto es lo que le quería enseñar del reino de Dios. Tremendo, tremendo artículo. Después, si nosotros vamos a este libro, nos vamos a encontrar con esta palabra, esta aquí donde dice el reino como una realidad escatológica. Estaba funcionando bien, así es que esperemos que el traductor haga su trabajo, porque
Ahí está. El reino como realidad escatológica. ¿Cómo sabe todo estudiante que ha seguido un curso introductorio del Nuevo Testamento? Johannes Weiss descubrió que el reino de Dios en el mensaje de Yeshua era escatológico. Se trata de un acontecimiento sobrenatural que Yeshua esperaba que ocurriera en un futuro inmediato. Albert Schweitzer dio fuerza a este descubrimiento, principalmente mediante mediante un brillante recuento de la erudición del Nuevo Testamento del siglo XIX, en gran parte alemana, mostrando que la visión de cada persona del mensaje de Yeshua estaba determinado por sus propias predilecciones y posturas filosóficas y sobre todo por los horizontes de la visión moderna del mundo. El carácter distintivo de la cosmovisión judía del siglo I cobró entonces vida con maravillosa claridad. Esa cosmovisión era escatológica o apocalíptica y Yeshua obviamente la compartía. Aquí vamos a entender un poquito que el reino de Dios era algo escatológico. La propia reconstrucción de Schweitzer del misterio de Yeshua fue, entre otras cosas, muy arbitraria y es fácil descartarla. Además, Schweitzer no era un erudito de la literatura judía y dependía en gran medida de colecciones y estudios que eran fácilmente accesibles, es decir, en alemán. Y el momento en que escribió algunas de las ideas erróneas sobre su tratamiento de Yeshua surgieron de su falsa atribución de dogmas al judaísmo del siglo I. El ejemplo más obvio es uno que encuentra en el libro de Schweitzer. El ejemplo más obvio es uno que constituye la piedra angular de su argumento. El sufrimiento debe preceder a la venida del reino. Es difícil encontrar este punto de vista en nuestro material que puede fecharse antes del año 135 de nuestra era. Glasson ofreció una crítica más completa de la visión de Schweitzer, un esquema escatológico, no existía en absoluto. Glasson se encuentra en uno de los tres principales de Schweitzer que una figura celestial, el Hijo del Hombre, vendría y que el reino implicaría el fin del mundo actual. Las creencias mesiánicas se diversifican cada vez más y no hay nada más que se parezca al esquema presentado con tanta definición por la escuela de Schweitzer. Bullman, cuando se menciona a un Mesías, es de tipo guerrero. No hay ninguna figura trascendente que descienda en gloria para dirigir el juicio final. La afirmación de Glasson es muy cierta. La imagen del Hijo del Hombre que viene a juzgar y similares se deriva de los evangelios sinópticos. Hemos observado antes que un Mesías no es común en el material que refleja la expectativa escatológica. Sin embargo, había una expectativa escatológica, la esperanza de que Dios reivindicaría y restauraría a Israel, dado que los motivos que se agrupan en torno a este gran tema varían. El Hijo de David, un nuevo templo, admisión de los gentiles. Podríamos hablar de diversas teologías de la restauración. Sin embargo, parece corresponder mejor a la evidencia pensar en una esperanza común, presumiblemente no universal, para la restauración de Israel, que podría abarcar una variedad de temas. Cabe destacar en particular el argumento de Glasson contra la expectativa de un reino de otro mundo. Se trata de un aspecto de esperanza escatológica judía que no siempre queda claro, incluso en la literatura, que da una solución sobrenatural al problema del sometimiento de Israel, como en el testamento de Moisés. Se puede argumentar que el aspecto trascendente es solo una figura de una victoria mundana. ¿Okay? Pero fíjense lo que dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está aquí, se cerró. No está aquí, pero si nosotros abrimos la enciclopedia judía, aquí en el artículo El reino de Dios, dice reino de Dios, Malhuta de Adonai. Esta parte la leímos la semana pasada, pero nos quedamos aquí donde ya no quiso traducir.
En el Mar Rojo se cantó la primera alabanza del reino de Dios, y en el monte Sinaí aceptaron el yugo de Dios, del reino de Dios, tal como lo hizo Abraham en el libro de los Jubileos, haciéndole rey sobre la tierra. Cada prosélito, al unirse al judaísmo, toma sobre sí el yugo del reino de Dios. Al esclavo hebreo que declara su deseo de ser esclavo de por vida se le perfora la oreja, porque se desprende del yugo del reino de Dios para someterse al yugo de otra soberanía. El yugo del reino de Dios es el yugo de la Torá y garantiza la libertad de otros yugos. Especialmente era el principio de un partido de los hasidaos, los celotes, no reconocer como rey a nadie excepto a Dios. En el libro de Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 18. Dice, y la oración también, Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, no tenemos rey sino a ti. Las concepciones cristiana y judía. Cuanto mayor era, pues, la opresión del reino mundano, el reino de Roma, más se ansiaba el pueblo judío, especialmente los piadosos, que llegara pronto el reino de los cielos. Como ellos lo llamaban. Este es el objeto siempre reiterado en las oraciones de la liturgia. Incluso se estableció que ninguna bendición sería efectiva sin hacer referencia al reino. Es el acercamiento de este reino de los cielos, una oposición al reino de Roma. Fue lo que anunció Juan el Bautista. Mateo 3:2, Lucas 1:71 y Lucas 3:17. Yeshua predicó el reino de Dios. Mateo se conservó en el reino de los cielos. La expresión rabínica, Malhut Shamaim, y cuando dijo, el reino de Dios no viene por observación, es decir, cálculo, porque he aquí, el reino de Dios está no dentro de vosotros. Lucas 17:21. Quiso decir, no viene a través de la rebelión o por la fuerza. La cristiandad. Sé que es mucha lectura, pero vamos a ver. Sin embargo, cuando la tendencia de los acontecimientos llevó al cristianismo primitivo a renegar decididamente de toda expectativa política antagónica a Roma, la concepción del reino de Dios se hizo enteramente espiritual y se identificó como el Olam Jabá, el mundo venidero, la vida espiritual en la que no hay comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el espíritu. Rav habla de ello de la misma manera. En el mundo venidero no hay comida ni bebida, ni procreación ni contienda, pero los justos se sientan coronados, disfrutan el esplendor de la Shejina. Y ahí se terminó este. Ok. Este librito, que yo no sabía que, yo lo había comprado, pero yo no sabía qué tan herramienta era. Este librito, se dice Collins, tesoros temáticos de la Biblia. Lo había comprado hace unos días y en estos días lo estaba usando con el Moré Rico y me di cuenta de qué herramienta tenemos en nuestras manos. Así es que yo hice un PDF, estaba preparado por si la computadora no traducía, ya me había preparado por aquí también y lo pude poner en logos. Esto también me lo enseñó mi maestro Rico Cortés, así es que tengo que darle el crédito que él me enseñó a poner el material aquí. El reino de Dios. Fíjese lo que dice aquí. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 45:2 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre es cetro de justicia, es el cetro de tu reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Romanos 14:17, ya lo leímos. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Un reino que no puede ser sacudido. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino de los cielos sufre violencia. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La pregunta que le hicieron los discípulos, ¿restaurarás en este momento el reino de Israel? Hechos 1:6. A vosotros os ha sido dado a conocer los secretos del reino. Mateo 13:11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera,
por parábolas todas las cosas. A vosotros, Lucas 8:10. Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El pueblo del reino. ¿Quién es el pueblo del reino? Seréis para mí un reino de sacerdotes, dice Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yeshua dice en Mateo, la buena semilla son los hijos del reino. Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos. Vamos a ver qué dice ahí. Porque hay una parábola que está explicando. ¿Ok? Voy a quitar esto por un momento. Yeshua explica la parábola de la cizaña. ¿Cuál es la parábola de la cizaña? Está más aquí arriba. Dice, le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos, oiga bien, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Acuérdense que leímos que dice, a ustedes les revelé los secretos del reino, pero a ellos que están fuera se las di en parábolas para que oyendo no entendieran. Bueno, esta es una de ellas, porque aquí dio una parábola, pero después da otra parábola, la parábola de la semilla, la parábola de la levadura, y luego dice, todo esto habló Yeshua por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces dice, versículo 36, entonces despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la semilla del campo. Respondiendo él les dijo, aquí viene la explicación a los que estaban dentro y ahora les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla en el reino. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, el Satán. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante que dice. A veces nos confundimos, pero fíjese lo que dice aquí. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino. Aquí dice de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Pero luego dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y usted dirá, ¿es el reino entonces? Entonces, primero dice que es el reino de Yeshua, pero luego dice que es el reino de su Padre. Bueno, si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante, está bien claro. Y lo vamos a leer, vamos para allá. Vamos para allá porque tenemos que explicar estas cositas
y tienen que quedar bien claras en nuestra mente para que no haya confusión. Primera de Corintios capítulo 15. Iba a decir algo chistoso, pero mejor no lo digo. Dice, más ahora, el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías, en su venida, acuérdense que ya está hablando de su venida, y luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine, o sea que es su reino, es preciso que Él tenga un reino, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, el que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eso quiere decir que entonces, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 13, que dice que enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino, porque en ese momento es el reino de Yeshua. Dios le dio la autoridad, Dios le dio el dominio, es el reino. Pero cuando la muerte sea sometida y ahora tenga que entregar el reino, ahora es el reino de su Padre, porque es el Padre que le somete todo. Así es que tenemos que... Estoy escribiendo algo aquí. Ok, entonces vamos a regresar por aquí a lo que estábamos leyendo. ¿Ok? Dice aquí Mateo 13:38. Y luego dice, nos ha hecho un reino. Apocalipsis 1:6. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea el imperio, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero acuérdense que es lo mismo que Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino. Apocalipsis es lo mismo. La grandeza de los reinos bajo el cielo será dado a los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio, la majestad de los cielos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Les ha hecho reino y sacerdotes. Apocalipsis 5:10. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. Dios escogió a los pobres para ser herederos del reino. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El reino de los cielos pertenece a los perseguidores por la justicia. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a los que son niños. Mateo 19:14. Pero Yeshua dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. A tales niños les pertenece el reino de Dios. Marcos 10:14. Viéndolo Yeshua se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios pertenece a los niños. Lucas 18:16. Mas Yeshua, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El reino preparado para vosotros desde la creación. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ahora estamos viendo que si el reino está preparado desde antes de la fundación del mundo,
Se habló en Éxodo capítulo 19. Ustedes serán una nación santa, real sacerdocio. Ustedes me serán reyes y sacerdotes. Hay una continuidad completa, como hemos visto la semana pasada y esta semana. Y tenemos que ir viendo que Mateo dice, desde la fundación del mundo, la voluntad de vuestro Padre es daros el reino. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, daros el reino. Yo os doy un reino, Lucas 22:29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Oiga bien, vamos a leer este. Vamos a leer este porque Lucas 22:29. Vamos a leer un poquito aquí. Dice, hubo entre ellos una gran disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Quién le asignó el reino a Yeshua? Entonces lo que acabamos de leer en Corintios, ahora, sin forzar nada, todo empieza a caer en su lugar, la Biblia se empieza a explicar solita, y aquí dice, yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. El Padre le dio al reino. Corintios dice, es preciso es que Él reine hasta que ponga todos los enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo la muerte. Cuando entregue el reino que el Padre le dio, ahora Yeshua se lo entrega de regreso a Él. Yeshua lo dijo clarito, claritito lo dijo aquí. Pero, versículo 29, pues yo asigno un reino. Yo asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Interesante. Vamos a seguir por acá. ¿Dónde nos quedamos? Lucas 18. No, Lucas 29. Nos ha trasladado, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Acuérdese, Dios se lo dio. Colosenses 1. Dice 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. ¿A quién hay que darle gracias? Al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién? El Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el áfesis, la remisión de pecados. Qué interesante que ahora que estamos viendo todas estas cosas, estamos cayendo en sentido, ¿verdad? Porque ahora como que la Biblia se está explicando solita de todo lo que hemos estudiado y versículo tras versículo estamos viendo ese tipo de cosas. Así es que dice, Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Señor me salvará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino celestial es el reino venidero. Dios te llama a su propio reino. Primera de Tesalonicenses 2:12.
Quizá no me dio la cita porque dice Tesalonicenses. Por eso no me dio la cita. Porque me equivoqué cuando la escribí. Pero es Tesalonicenses 2:12. Es una Biblia. Primera Tesalonicenses 2:12. Le digo, si luego se encuentra un pequeño errorcito, dice, ahora búscala tú porque yo no te lo voy a buscar. Primera Tesalonicenses 2:12. Dice el 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El reino venidero, el reino de Dios o el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2. Diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es cuando mandó a los discípulos. Marcos 1:15. Cuando el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha arrebatado, arrepentíos y creer en el evangelio. Lucas 10:9. Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 21:31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Muchos pensaron que el reino de Dios aparecería inmediatamente. Lucas 19:11. Oyendo estas cosas, prosiguió Yeshua y dijo una parábola, porque por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. José de Arimatea estaba esperando el reino de Dios. Marcos 15:43. José de Arimatea, miembro del noble del concilio del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Lucas 23:51. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. José de Arimatea. Los fariseos estaban esperando el reino de Dios. Los fariseos preguntaron, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Él le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Ve? Ellos estaban esperando. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 12:28, Lucas 1:20. El reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios no viene con señales, ya lo leímos. Venga tu reino, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 1:2. Buscar primero el reino de Dios. El reino, se entrega el reino al Dios y Padre. Primera de Corintios 15:24, ya lo leímos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí es donde Él se convierte en el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Qué interesante que dice el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. ¿Por qué no dice el reino de Dios y su autoridad? Porque el Mesías es su agente, su mensajero real. Así que dice, el reino es de Dios, pero le dio la autoridad a su Mesías.
Lo mismo que dice Corintios, lo mismo que dice en otras partes que ya le voy a leer, porque vamos a seguir viendo este tema. La predicación del reino. Yeshua estaba predicando las buenas nuevas del reino. Mateo 24:23. Recorrió Yeshua toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicando el evangelio de Dios. Lucas 8:1. Les habló del reino de Dios. Lucas 9:11. Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar. Lucas 9:2. Ir y predicar el reino de Dios. Lucas 9:60. Se predica el reino de Dios. Lucas 16:16. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Mateo 24:14. Felipe predicó las nuevas del reino de Dios. Hechos 8:12. Pablo testificó del reino de Dios. Hechos 28:23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley, la Torá de Moisés, como los profetas. ¿Por qué? Porque ahora el mensaje del evangelio era bien claro. Se trataba del reino de Dios, del cual Yeshua se había levantado como príncipe y salvador del reino de Dios. Ese es el mensaje. No era cree en él y se salvó de tus pecados. Cree en él porque a él lo ha levantado Dios como príncipe y salvador de su reino. ¿Dónde podemos ver eso? Hechos capítulo 3. Vamos para allá. Usted no sabe las horas que me ha metido el Moré Rico Cortés, que hasta parece que ya me lo sé de memoria los versículos. Así es que usted los está volviendo a leer conmigo. ¿Ok? Hechos capítulo 5. Versículo 30 aquí en adelante. Dice, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Yeshua, Dios le ha exaltado. ¿Quién exaltó a Yeshua? Dios. A este Yeshua. Dios ha exaltado a Yeshua con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quédese ahí, porque eso es interesante. Entonces dice, el reino de Dios. ¿Dónde me quedé? Será predicado por todo el mundo. Pablo testificó del reino de Dios. Es necesario también que a otras ciudades se predique el reino de Dios. Lucas 4:43. Pablo razonó y persuadió acerca del reino de Dios. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es la segunda vez que encontramos que Pablo entraba a discutir a las sinagogas el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en las sinagogas les interesaba una cosa. Los judíos estaban esperando cuándo el reino de Dios se iba a establecer. Ahora Pablo está utilizando a Yeshua para decir, en él se ha cumplido la esperanza mesiánica, en él se ha cumplido la esperanza que todos nosotros tengamos de la simiente de David, de la raíz de Jesse. A este Yeshua Dios lo levantó como príncipe. Él es el Mesías que va a reinar en el reino. Esa era la predicación de Pablo. Esto era lo que Pablo debatía en las sinagogas. Esto era lo que Pablo anunciaba. Cuando decimos, iba Pablo y predicaba el evangelio, ya usted sabe qué predicaba Pablo. Pablo no se andaba inventando otra cosa. Pablo simplemente iba con los israelitas y les decía, señoras y señores, la profecía se ha cumplido. Yeshua se ha levantado de entre los muertos. Yeshua es el Mesías que Dios ha establecido para su reino, el cual regresará y establecerá el reino definitivamente en la tierra. Así de fácil era la enseñanza de Pablo. No estaba peleando que si Yeshua era Adonai, no estaba peleando que si la Torah, no estaba peleando que si... Estaba diciendo, ahora
seamos firmes, mantengamos nuestra vida fiel al convenio, a la enseñanza, a la Torá, porque mientras nosotros seamos fieles, Él nos reconocerá en su reino. Y ellos pensaban que el reino estaba a punto de venir. La única diferencia es que Pablo predicaba o Pablo anunciaba el evangelio como si el próximo año viniera Yeshua. Era un asunto de ya. Pablo no esperaba que 2000 años después todavía siguiéramos diciendo Yeshua viene, Yeshua viene, Yeshua viene. Ellos esperaban que hey, Yeshua viene y está a la vuelta de la esquina. Así como nosotros hoy en día. Una hora llevo. Entrando en el reino de Dios, para que seas dignos del reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Ya ve? Lo que le acabo de decir. Esta es la enseñanza de Pablo. Deben ser justos. Deben ser encontrados justos en el juicio de Dios para que puedan ser dignos del reino de Dios. Nadie que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Yeshua dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. A menos que vuestra justicia supere, no entraréis en el reino de Dios. Mateo 5:20. A menos que no os hagáis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Mateo 18:3. Marcos 10:5. El que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Mateo 7:21. Es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo. Marcos 9:47. Que teniendo dos, ser echado en el infierno. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Yeshua respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían. Era difícil para ellos. Es difícil para los ricos entrar en el reino. Mateo 19:23, Marcos 10:23, Lucas 18:24. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar. Marcos 19:24, Mateo 19:24, Marcos 10:25, Lucas 18:25. Las rameras entrarán antes que vosotros en el reino de Dios. Mateo 21:31. A través de muchas tribulaciones debemos entrar al reino de Dios. Yo doy las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Cierras el reino de los cielos delante de los hombres. Despojados del reino. El reino de Dios os será quitado. Mateo 21:43. Los que no heredarán el reino de Dios. Los injustos. 1 Corintios 6:9-10. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Pureza moral. Si no hay pureza moral, no entras al reino de Dios. Los que hacen las obras de la carne. Gálatas 5:21. Igual, pureza moral. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los inmorales o codiciosos, Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. El reino del Mesías y de Dios. Ni carne ni sangre, 1 Corintios 15:50. Esta es la autoridad del Mesías. Me la voy a brincar por tiempo. El reino del Mesías. Tu trono, oh Dios, es para siempre. Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre es el cetro de tu justicia. Es el cetro de tu reino. El trono es de Dios. Tu trono, oh Dios, es para siempre. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él debe reinar hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies. 1 Corintios 15:25. La raíz de Jesse, que se levanta para gobernar a los gentiles. Romanos 15:12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él.
Pero ahora ya entendemos, si usted vio el programa que nosotros hicimos el sábado, usted va a entender que gentiles también era una expresión para los israelitas que estaban fuera de la tierra. Así es que cuando dice los gentiles esperan en él, no eran los gentiles gentiles, sino eran aquellos que tenían la esperanza de un Mesías descendiente de David que iba a venir a librarlos. Hace más sentido ahora, ¿verdad? Claro. Un hijo que había de gobernar a las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Las gobernará con vara de hierro. Apocalipsis 2:27. Las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Yeshua nuevamente que recibió el reino del Padre. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo el ladrón. Lucas 23:42. Un hombre se fue a un país lejano para recibir un reino. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esa parábola ya sabe a quién se refiere. Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Yeshua se fue, recibirá su reino, será entronado en el cielo y regresará a la tierra. Y gobernará de mar a mar. Salmo 72:8. Dominará de mar a mar y desde los confines hasta los confines de la tierra. Zacarías 9:10. Y de Efraín destruirá los caballos y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Claro, porque Dios le dio señorío. Tu reino es un reino eterno. Salmo 145:13. Su reino nunca tendrá fin. Lucas 1:33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él está hablando a Miriam, la profecía sobre Yeshua. Cuando vengas en tu reino, Mateo 20:21. Por su aparición y su reino, segunda de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Yeshua. ¿Por qué? Porque se le dio el dominio. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿dónde se sienta Yeshua? ¿En el cielo o en la tierra? Porque es el trono de su gloria. Pero acuérdese, ese trono es el trono del Eterno. Porque la misma Biblia dice que Dios puso en su trono a Salomón para que fuera rey. Dios dice, es mi trono, pero yo te voy a dar lugar, Salomón, en mi trono, en la tierra, para que tú te sientes y gobiernes a Israel. Tú seas mi representante. Soy Yeshua, es lo mismo. Es el trono de Dios. Por eso dice que Dios juzgará, pero Yeshua es el que se sienta, porque es el agente divino. No hay confusión. Vamos a seguir leyendo por acá. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. El reino de David. Dios estableció el reino de David por amor a su pueblo. Segunda de Samuel 5:12. Y entendió David que Adonai le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. El trono de David será establecido para siempre. Primera de Reyes 2:45. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Adonai. Su reino en el trono de David no tendrá fin. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos hará esto.
el Señor te hará una casa. Segunda de Samuel 7:11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Adonai te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Salomón. Primera de Crónicas 17:10. Desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo, Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Adonai te edificará casa. Yo te edificaré una casa. Segunda de Samuel. La dinastía de David duraría para siempre. Segunda de Samuel 7:16. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es una promesa a David. A David nunca le faltará un hombre para sentarse en el trono de Israel. Jeremías 33:17. Porque así ha dicho Adonai, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Jeremías 33:21. ¿Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijos que reinen sobre su trono, y mi pacto con mis levitas y mis sacerdotes y ministros? No se puede invalidar el pacto de Dios. Bendito el reino de nuestro padre David. Marcos 11:10 dice, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1:32 y 3. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claro, clarísimo. Le quiero dar el versículo de Crónicas. Déjenme lo busco por aquí. Con eso voy a terminar ya. Yo creo que le di demasiados versículos el día de hoy para probar lo que le estamos enseñando. No me crea a mí, como siempre dice el maestro Rico Cortés. No me crea a mí. Primera de Crónicas 29. Valídelo toditito con la escritura. Si usted quiere PDF, mándeme un mensaje y yo se lo doy. No hay problema. Al cabo que no es mío. Primera de Crónicas 29. Era el trono de David, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. 18. Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa por la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecir ahora a Adonai, vuestro Dios. Entonces toda la congregación toda la congregación bendijo a Adonai, el Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Adonai y del rey. Baruch Shem Kebo Mahutolio Lambaet. Esa es la bendición. Y sacrificaron víctimas a Adonai y ofrecieron a Adonai holocaustos al día siguiente. 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. 3000 animalitos nada más. Nada más eso le dieron a Dios. Nada más. Y comieron y bebieron delante de Adonai aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Adonai le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Pero Salomón era el rey, pero era el príncipe. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice el 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Adonai en lugar de David su padre. ¿De quién es el trono? ¿De quién es el trono? Se sentó Salomón por rey en el trono de Adonai en el lugar de David su padre, y fue prosperado y obedeció todo Israel. Ahí lo tiene. La escritura es consistente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el trono de la tierra es de Dios.
Pero Dios estableció que David, primero era Saúl. Si Saúl hubiera obedecido, él se hubiera sentado en su trono para siempre. Vamos a ver si lo dice. Vamos a ver si lo dice. Vamos a ver, está en Primera de Samuel. Primera de Samuel 15. Vamos a ver. Porque estoy curioso de ver. Debe decir. Primera de Samuel. Viendo. Debe ser aquí en el 15. Después Samuel le dijo a Saúl: Adonai me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Okay? Fue la orden que le dio. Vino palabra, vino palabra Vino para el versículo 10. Vino palabra de Adonai a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Adonai toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Adonai, yo he cumplido la palabra de Adonai. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Adonai tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo a Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Adonai me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Todavía bien. Este Saúl sí era: dímelo, dímelo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y te ha ungido por rey sobre Israel, y Adonai te ha ungido por rey sobre Israel. Y Adonai te envió en una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Adonai, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Adonai? Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Adonai, y fui a la misión que Adonai me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín y ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Adonai tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Adonai. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de la adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría,
de idolatría a la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Él te desechó para que no seas rey. ¿Lo desechó? Si Samuel hubiera obedecido, su reino hubiera sido duradero. Eso me lleva a la siguiente clase que vamos a tener la próxima semana, en donde la Biblia está llena de versículos, en donde vamos a ver qué hizo Yeshua en la tierra. Y vamos a ver clarito que dice, yo estoy haciendo la voluntad de aquel que me envió. Mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Y si Yeshua fue el enviado, entonces, ¿por qué nosotros seguimos creyendo que es el que lo envió? Vamos a seguir estudiando este tipo de conceptos porque la Biblia tiene que ser clara. La Biblia no es confusión. La Biblia es clara y es consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a seguir viendo estos conceptos. El reino de Dios siempre ha estado en la tierra. El reino de Dios es justicia y bondad. El reino de Dios, Dios establece un hombre en la tierra para que cumpla una misión. Por eso cuando Yeshua vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Él tenía una misión, una función y un propósito. Si él no lo cumplía, él hubiera sido desechado como el Mesías de Israel. Pero ¿por qué Pablo dice el reino de su Hijo? El reino de Dios y de su Hijo. Porque el Mesías cumplió su misión. Nos vemos la próxima semana. Espero que esta clase haya sido de bendición y seguimos aprendiendo la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.